Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a ver el empirismo. Las clases pasadas vimos escepticismo y racionalismo. Ahora vamos a ver el empirismo. ¿Se acuerdan que la clase pasada el racionalismo era todas las corrientes y las disciplinas, tanto en la antigüedad como en la modernidad, que querían demostrar que el conocimiento solamente podía ser alcanzado y podía depender de la razón, puramente de la razón? Hoy nos toca el otro lado del debate del origen del conocimiento, que es el empirismo. El empirismo ya habíamos visto una pequeña introducción, hoy lo vamos a ver un poco más en profundidad, qué filósofos son los que van a decirnos qué es el empirismo y por qué sostienen que es la manera más fehaciente de alcanzar el conocimiento o de que se origine el conocimiento, y vamos a ver por qué se contrapone con el racionalismo. Como todo en filosofía, les vuelvo a remarcar, no todo está dicho, no todo es determinante, tanto el racionalismo como el empirismo pueden tener puntos en común. Si bien quieren sostener que su punto de partida va a ser, por un lado, la razón, la pura razón, es la que nos va a dar ese conocimiento y que lo van a querer desprender de la experiencia, de cualquier experiencia, no solamente experiencia sensorial, que tiene que ver con el tacto, el gusto, los sentidos, sino también la experiencia de las sensaciones, la experiencia espiritual. No sé, la sensación de estar triste, de estar angustiado, uno tiene experiencia de esas sensaciones, si bien no son elementos físicos en la naturaleza, pero sí son determinantes en el ser humano. Entonces eso también es experiencia. Cómo uno siente que está mal e identifica ese estado, porque tuvo la experiencia de en algún momento de un compañero o propia de, por ejemplo, estar triste. Entonces, eso también son sensaciones que quedan impregnadas en el espíritu, vamos a decirlo, del ser humano, y da lugar al origen de este conocimiento. Entonces, en el empirismo, nosotros partimos que el empirismo es la experiencia. Nosotros decimos que empirismo deriva de la palabra experiencia, como recién les había dado esta pequeña explicación, experiencia. Pero hablamos de dos tipos de experiencias. La sensorial y la espiritual. No hablamos de la espiritual, siempre les recuerdo que no hablamos de lo espiritual como lo religioso, sino como ese estado de ánimo del hombre que, sea creyente o no, lo determina en el momento. Hace que cambie el rumbo y que cambie la forma de pensar. Entonces, lo sensorial y lo espiritual. Como la vez anterior, ¿no? En la clase anterior, nosotros vimos que el racionalismo se daba en la antigüedad y hoy se da también en la modernidad. En la antigüedad, vamos a ver que vamos a tomar a un filósofo que siempre nombramos. Si la vez pasada era Platón, ¿quién va a ser esta vez el oponente de Platón en la idea del conocimiento? Siempre son los dos los que van a estar interactuando. Uno es Platón y el otro... No, Sócrates el maestro de Platón. Aristóteles, muy bien. Digamos, es como una pequeña trampa. Sabemos que si Platón dice algo, Aristóteles va a decir lo contrario. Si Platón dice que el conocimiento viene puramente de la razón, como lo vimos en la clase pasada, Aristóteles va a decir que no, que va a venir de la experiencia, de lo sensorial y de lo espiritual. Pero en definitiva y en conclusión, es experiencia que le sucede en un momento y en un espacio al hombre. En el tiempo y en el espacio, en el aquí y el ahora. No vamos a hablar de, como decía Platón, ¿se acuerdan? Ideas innatas, esto del alma. ¿Se acuerdan del dibujo de la clase pasada que hicimos? El alma cae a la tierra, viene del mundo de las ideas. Aparte, ahora, ayer vi la película esa que me sugirieron, Soul, que me sugirieron la semana pasada. Bueno, en la película vi que tiene muchas ideas de Platón. Por ejemplo, el cuarto del todo, eso es netamente del mundo de las ideas, porque supuestamente en ese cuarto del todo, donde llevan a las almas para que se les impregne,
alguna, ¿cómo era que le decía? La chispa o la vocación para que se le impregne, estaban todas las cosas que existían. Platón decía lo mismo, en el mundo de las ideas están todas las cosas que existen en la Tierra. Por eso el alma está en contacto con ellas. Bueno, y eso de que después caen, se encarnan, tienen una misión, etc. Eso también lo va a decir Platón. Él define eso para decirnos el mundo de las ideas. Hola, buen día. Buen día. Después, entonces, esto en la antigüedad era Aristóteles. Y en la modernidad, recordemos que la modernidad era este tiempo donde retomamos todos los pensamientos de la antigüedad, de la antigua Grecia, y los retraemos nuevamente al presente. Y vamos a hacerle una nueva lectura. En la actualidad, o en la modernidad mejor dicho, va a ser dos filósofos los que le van a dar mucho impulso al empirismo. Inclusive lo van a separar lo más que puedan del racionalismo. Que van a ser, por un lado, David Hume y John Locke. Estos dos filósofos, con gran influencia inglesa, Bien, estos dos filósofos son los que van a tener influencia en la modernidad con el tema del empirismo. David Hume, como les decía, va a tener mucha influencia en la idea de la metodología. Acá es donde va a tener desarrollo la ciencia. La ciencia, si bien como instrumento para encontrar, desarrollar y experimentar, va a tener un mayor impulso en este tiempo de la modernidad gracias a David Hume, porque va a poner que toda experiencia va a ser el pilar o el punto de partida para la metodología. Metodología significa estudio del método o formas en cómo se accede a un conocimiento. Esto sea a base de pruebas, a base de observación, de experimentación. Todo eso es lo que da después pie a que se desarrollen las ciencias en sus diferentes puntos de impacto en la modernidad y en lo contemporáneo, en lo que hoy vivimos nosotros. Toda ciencia que conozcamos, inclusive de lo que ustedes puedan hacer en la escuela o en la facultad, va a tener que ver con esto de la experiencia según David Hume. Y lo van a tomar como un padre de las nuevas ciencias o de lo que dio impulso a las nuevas ciencias. Como les decía, en la modernidad va a tener mucho impulso el empirismo, porque van a empezar a desarrollar la idea de que no puede haber un conocimiento racional o ideas innatas, porque si todos tuviéramos ideas innatas significa que no dependen de la experiencia. Como era la idea de Platón, ¿se acuerdan? El alma viene con todo el conocimiento impregnado, se encarna en el cuerpo humano. Si eso fuera real, diría David Hume, toda persona tendría conciencia de ese conocimiento y lo adquiriría, no importa la edad que tenga. Entonces, un bebé, un niño de 5 años y un adulto de 30 años tendrían la misma capacidad de conocimiento, si fuera así que existiese conocimiento innato. Innato significa antes de nacer o antes de la experiencia. Entonces, David Hume no es así. Todo lo que nosotros vamos desarrollando y vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida es lo que nos va acumulando el conocimiento. Por eso va a decir, por ejemplo, que toda educación, esto va a tener su principio en la educación, va a ser de afuera hacia adentro. Es el exterior lo que va a influir en la formación del individuo. En cambio, en Aristóteles era al revés, era del interior al exterior salía el conocimiento. Por eso aparecía la idea de la mayéutica, ¿se acuerdan con Sócrates? Esto de dar a luz las ideas. Yo ayudo, el filósofo ayudaba a que el ciudadano tuviese la posibilidad de sacar hacia afuera aquello que tiene contenido en el cuerpo y que está impreso en el alma. Para David Hume y John Locke, esto no es nada que se acerque a la realidad que ellos sostenían y que ellos defendían. Para ellos, todo conocimiento venía de la experiencia sensorial, o sea, de la experiencia de los sentidos o de la experiencia espiritual, la sensación. Por ejemplo, cuando uno se enamora,
qué siente cuando se enamora, cuando uno rompe con la pareja, qué sensaciones tiene, aprende, canaliza, o se dice, como se dice hoy en día, ¿no? Capitaliza esa experiencia para en las próximas y futuras relaciones poder hacerlo de forma más madura, no cometer los mismos errores, no llegar a la separación, no pelearnos por lo que nos peleábamos antes. Digamos, todas esas experiencias son producto de ¿qué? Ese conocimiento, producto de la experiencia sensorial, de la experiencia espiritual. Entonces, para estos dos filósofos, acá no tiene nada que ver una idea innata o un conocimiento que viene en el alma antes que el cuerpo la adquiera, sino que solamente el cuerpo va a ser nuestro receptor de todo lo que nos rodea. Pero vamos a entrar un poco a la idea de Aristóteles. Aristóteles, que fue el primero que empieza a cambiar el camino de la filosofía experimental, vamos a decirlo, él va a dar lugar a los principios del empirismo. Aristóteles. Recordemos, Aristóteles era el discípulo de Platón, que fue maestro de Alejandro Magno. Ustedes conocen o escucharon alguna vez de Alejandro Magno, que fue el que unificó o creó uno de los primeros imperios en la antigüedad, que llegó casi a las puertas de la India. Él fue preceptor. El padre de Alejandro Magno, que era el rey Filipo, buscó al filósofo más conocido y más destacado de su tiempo para que se haga cargo de la educación de su hijo. Y este fue, obviamente, Aristóteles, que era el más reconocido de su tiempo. Y aceptó el encargo de educar a Alejandro Magno. Luego se distancian porque Alejandro Magno tenía idea de conquistar y unificar reinos y convertirlos en un solo imperio, cosa que Aristóteles en sus libros, en la política que él había escrito, que es un libro que trata sobre la vida del ciudadano, la vida en comunidad del ciudadano, no estaba de acuerdo. Entonces se separan y Aristóteles vive en el exilio un tiempo hasta que muere Alejandro Magno, no vuelve a la ciudad de Atenas porque obviamente la ciudad de Atenas era una de las ciudades que había quedado dentro del imperio de Alejandro Magno. Imagínate que va Aristóteles a Atenas, a la ciudad de Atenas. Lo primero que lo van a identificar como aquel que formó el conquistador, aquel que los había conquistado. Entonces no era muy bienvenido. Entonces tiene que escapar y tiene que mantenerse en el exilio hasta que Alejandro Magno muere en su intento de llegar a la India. Aristóteles, esto es anecdótico nomás para saber qué importancia tenía Aristóteles en ese tiempo. Aristóteles, cuando empieza con su idea del empirismo, él no lo llama empirismo, esto aparece en la Edad Moderna. Él empieza a darse cuenta que el conocimiento no podía venir del alma, como lo planteaba su maestro. Seguramente habrán tenido sus discusiones y sus cruces de palabras con referencia a la filosofía con su maestro, ¿no? Cuando Platón decía del alma y Aristóteles decía que el alma no podía tener un conocimiento ya preestablecido, sino que eso se armaba y se construía con el tiempo. Aristóteles va a hablar, obviamente, de que las sensaciones captan la realidad como la conocemos, el día, la noche, aquello que nos rodea, los objetos, los animales, nuestras sensaciones, nuestros sentidos lo captan. Y la razón lo que hace es todas esas impresiones que entran por medio de los sentidos, los reacomoda, los organiza y los establece como un nuevo conocimiento. Eso es lo que va a ser la razón. La razón es como el encargado de administrar y de ordenar todo lo que entra por los sentidos, para que no entren las cosas de forma desordenada, sino que lo que hace la razón, mi capacidad racional, es toda mi experiencia, yo la puedo meditar, reflexionar y convertir en un nuevo conocimiento. Entonces, las sensaciones captan la realidad y la razón se encarga
de organizar y establecer un orden al que llamaremos conocimiento. Al que llamaremos conocimiento. De esta manera, las sensaciones, los sentidos y la razón se suman y se convierten en una actividad propia del ser humano. Y Aristóteles los va a llamar de una manera a esta conjunción dentro del ser humano. Ya lo vimos en la ética y en la antropología, cómo lo va a llamar Aristóteles. Las sensaciones van a ser características del animal, ¿no? El animal, por eso nos va a definir Aristóteles como animales, pero que vamos a tener algo más, aparte de nuestra realidad que se asemeja a la de los animales. ¿Qué es lo que nos va a agregar Aristóteles? La razón. Entonces vamos a hacer animales, ¿qué cosa? Exactamente, animales que razonan o animales racionales. Esto lo habíamos visto en ética y en antropología. Ustedes vean que en todo momento, tanto la ética como la antropología vuelven a estar nombradas, porque en todo momento, cuando nosotros veamos algo de filosofía, vamos a hacer este salto a temas ya dados, para relacionarlos, para que vean que los filósofos a lo largo de todo su desarrollo siempre retoman aquello que han estado anunciando o han estado haciendo desde el principio. Entonces tenemos que Aristóteles nos da el primer pie para el origen del empirismo, pero el empirismo va a tener su fuerza, como les vuelvo a decir, en la edad moderna, no en la edad antigua. En la edad antigua da los primeros ladrillos, es como en la construcción. Aristóteles y Platón lo que hacen es, digamos, la losa, la base. Lo que se construye luego, que se va a ir construyendo en la modernidad, va a estar apoyado en esas bases, ya que hablamos de construcción. Pero ellos dieron los primeros pasos e identificaron esto. Lo que hicieron en la modernidad es retomar estos puntos de partida y desarrollarlos con un poquito más de atención y de cuidado. Bueno, atención, cuidado, con referencia a lo nuevo que se va a hablar del empirismo.